¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? Es una pregunta fascinante que nos lleva a un viaje más allá del tiempo mismo, porque escondida en las Escrituras hay una versión de Jesús que la mayoría nunca estuvo destinada a ver, una presencia oculta en el fuego y la voz detrás del velo. Lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar por completo tu comprensión de quién es Jesús y de dónde ha estado. Y comienza en Jerusalén, con un hombre de pie en el templo, diciendo lo impensable. Las piedras ya estaban en sus manos. El polvo aún no se había asentado desde su última palabra. Y aún así, el silencio del templo se quebró por lo que Jesús acababa de decir. Antes que Abraham fuera, yo soy. No dijo, estaba vivo. No dijo, existía. Dijo, yo soy. Tiempo presente. Absoluto. La misma frase susurrada a Moisés desde la zarza ardiente. Y por un instante, nadie respiró, porque la multitud no estaba confundida. Entendieron exactamente lo que quiso decir. No era una metáfora. Era una afirmación de eternidad, una declaración de que hablaba con la voz del Dios del Sinaí. Y entonces, las piedras se alzaron. Ese momento en Jerusalén no fue un malentendido. Fue una crisis. Porque si Jesús tenía razón, todo cambia. Y si no, la acusación era blasfemia en su forma más grave. Pero esto es lo que la mayoría pasa por alto. El Evangelio de Juan, escrito décadas después, tras la caída del templo, registra este momento no como leyenda, sino como un recuerdo aún ardiente en las mentes de quienes lo oyeron. Un rabino que una vez caminó entre ellos, ahora afirmaba algo imposible, que había existido antes que Abraham. Y no solo existido, sino hablado, actuado, revelado. ¿Dónde estaba entonces? Si el hombre que ese día estaba de pie en el templo ya era antes de que los patriarcas caminaran, antes de que se diera la ley, antes de que se colocara la primera piedra de Jerusalén. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estaba Jesús antes de Belén? ¿Y por qué lo diría tan abiertamente, sabiendo perfectamente el peligro? Algunos creyentes tempranos susurraban que esa línea estuvo a punto de ser borrada del registro, que rozaba algo prohibido. Un obispo del siglo II incluso advirtió que ese pasaje era demasiado audaz para repetirse sin temblar. Pero las palabras permanecen, no en un pergamino oculto en la bóveda de algún monasterio, sino aquí mismo, en el corazón del Evangelio. ¿Qué quiso decir cuando lo dijo? ¿Hablaba de una preexistencia eterna con el Padre? Algunos pensaron que era blasfemia, pero otros sintieron una extraña familiaridad, como si ya hubieran escuchado esa voz antes. ¿Pudo haber estado presente en la propia historia de Israel? ¿El fuego nocturno? ¿El susurro en la zarza? No un extraño, sino alguien que siempre estuvo a la vista. Antes de seguir adelante, piensa en esto. Si un hombre entra en tu templo y pronuncia el nombre que solo Dios puede pronunciar, ¿qué haces? ¿Lo silencias? ¿O lo escuchas? Porque si tiene razón, estamos pisando tierra santa, y aquel que creíamos conocer ha estado caminando a nuestro lado mucho más tiempo del que imaginábamos. Y esta es la parte más inquietante. Jesús nunca explicó esa frase. La dejó allí, suspendida, esperando a que alguien siguiera su eco, a que alguien como nosotros siguiera el hilo. Así que volvemos a preguntar, antes que Abraham fuera, ¿dónde? ¿Alguna vez has intentado imaginar qué existía antes del primer amanecer, antes de que la tierra tuviera forma, antes de que el tiempo mismo comenzara? Las Escrituras nos dicen que antes de que se hiciera algo, ya había alguien presente. El Evangelio de Juan, escrito cerca del final del primer siglo, comienza con palabras que hacen eco de rollos más antiguos, pero que van más allá. En el principio era el Verbo. El término que Juan usa es logos, una palabra griega que significa la mente misma de Dios hablada en voz alta, el pensamiento divino tomando forma en la realidad. Juan toma ese concepto y lo aplica a Jesús. El logos estaba con Dios, y era Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. ¿Puedes imaginarlo? La primera luz irrumpiendo en la oscuridad, las estrellas dispersándose por los cielos, los mares retirándose de la tierra seca, y Juan nos dice
que todo eso fue obra de Jesús, antes de Belén. Juan no estaba inventando algo nuevo. Las Escrituras lo habían susurrado durante siglos. Proverbios hablaba de la sabiduría junto a Dios en la creación, riendo con gozo mientras se formaba el mundo. Pensadores judíos en Alejandría escribían del Logos como el agente mismo de Dios, radiante como un espejo de su poder. Pero Juan se atreve a hacer lo que ninguno de ellos se arriesgó a hacer. Le da un nombre a esa presencia. No sabiduría como idea, no Logos como principio. Jesús, el carpintero de Nazaret, el rabino que su propia generación tocó y escuchó. ¿Sientes el peso de eso? Ya no era seguro hablar de estos misterios como poesía. Si el Verbo eterno había caminado entre ellos, entonces la línea entre el cielo y la tierra nunca fue como pensaban. Y aquí es donde surge la oposición. Rabinos del siglo II prohibieron la especulación sobre un segundo poder junto a Dios. ¿Por qué silenciar una idea inofensiva? Porque si Juan tenía razón, las implicaciones sacudían todo. Ese intento de enterrar la afirmación se convirtió en su propio testimonio. Se suponía que no debías hacer esas preguntas, y sin embargo, aquí estamos. Y si ya estaba allí antes de la creación, ¿en qué otros lugares podríamos encontrarlo esperando? Las manos que sanaron leprosos eran las mismas manos que trazaron ríos y esculpieron valles. La voz que calmó la tormenta era la misma voz que tronó: hágase la luz. ¿Vivimos como si eso fuera verdad? ¿Temeríamos menos? ¿Esperaríamos más? Si creyéramos que la estructura misma del cosmos nació por medio de Él y aún se mantiene unida en Él, aquí es donde el asombro se vuelve personal. Porque si Jesús fue el Verbo por quien todo fue hecho, entonces nada en nuestras vidas está fuera de su alcance. Incluso ahora cada latido es sostenido por el mismo Logos que habló galaxias a la existencia. Y sin embargo, el misterio se profundiza. Porque si estaba con Dios en el principio, ¿se quedó solo a su lado en el cielo? ¿O entró en la historia mucho antes, apareciendo de formas que no estábamos destinados a notar? Si Él fue el Verbo por quien todo fue hecho, entonces no sería extraño encontrarlo caminando en la historia de Israel mucho antes de Belén. Y eso es precisamente lo que revelan los encuentros en el desierto. ¿Qué harías si la figura frente a ti llevara el nombre de ángel, pero hablara con la autoridad de Dios mismo? Imagina el calor del desierto presionando sobre Agar, abandonada y convencida de que su hijo moriría. En el silencio aparece un hombre, pero sus palabras no son las de un mensajero. Habla como si fuera el Señor, prometiendo un futuro para su hijo. Y ella se da cuenta de que no ha visto a un ángel, sino al Dios que me ve. Ahora entra en el desierto con Moisés, la arena moviéndose bajo sus pies, mientras se detiene a mirar una zarza en llamas que no se consume. Desde dentro del fuego, la voz del ángel del Señor lo llama. Le ordena quitarse las sandalias. Y entonces, el asombro, el nombre revelado desde las llamas no es un mensaje, sino yo soy. Luego imagina a Josué de pie ante las puertas de Jericó, el aire cargado con la tensión de la guerra. Un hombre con una espada desenvainada se presenta ante él. Yo soy el comandante del ejército del Señor, declara. Josué cae al suelo en adoración, y esta vez no hay reprensión, no hay rechazo. La figura la acepta. ¿Quién podría ser? Una y otra vez aparece una figura llamada ángel, pero que acepta honra, habla como Dios y porta nombres que pertenecen a la divinidad. ¿Y si no fueran ángeles en absoluto, sino apariciones de Cristo antes de Belén? Pablo dice a los corintios: la roca que los seguía era Cristo. Y en las copias más antiguas de la carta de Judas, las palabras son aún más directas. Jesús sacó al pueblo de Egipto. Los manuscritos posteriores suavizaron esto, reemplazando Jesús por el Señor, como si los escribas dudaran en dejar ese nombre sin resguardo. La tinta borrada y las revisiones silenciosas hablan más fuerte que el silencio. Parece que algunas verdades eran demasiado audaces para dejarlas expuestas. Y si su presencia ya los guiaba por el desierto, entonces la voz en el Sinaí y el comandante ante Jericó puede que no fueran siervos en absoluto, sino el mismo que siglos después
se paró en el templo y declaró: «Antes que Abraham fuera, yo soy». ¿Qué significa eso para ti? Si Jesús no solo fue esperado, sino que ya caminaba en la historia, entonces el Antiguo Testamento no es una sombra de Cristo, sino su autobiografía. Cada pacto, cada altar, cada encuentro es parte de su presencia desplegándose. Piensa en lo que esto significa cuando oras. Aquel que tocó a los leprosos con manos sanadoras puede ser el mismo que tronó desde la montaña. La misma presencia que calmó tormentas podría ser la que partió el mar. Si ya estaba allí en el desierto de Israel, entonces la visión de Daniel nos lleva aún más lejos, al mismo trono del cielo. Y si pudo aparecer ante ellos en momentos de desesperación y temor, ¿qué te hace pensar que no podría aparecer en los tuyos? Estos encuentros no son mitos lejanos, son fragmentos de un misterio mayor. Nos queda preguntar, ¿fue realmente un ángel o fue el Hijo, esperando en las sombras hasta que llegara la plenitud del tiempo? Los primeros cristianos susurraban lo que los manuscritos aún insinúan. Jesús no estuvo ausente en la historia de Israel. Ya estaba allí, dándole forma, guiándola, esperando el momento en que la eternidad se hiciera carne. Imagina el cielo nocturno sobre Babilonia, las torres de la ciudad atravesando el horizonte, y el profeta exiliado Daniel, despierto con visiones que ardían en medio de su sueño. Vio tronos colocarse, y al anciano de días tomando asiento, sus vestiduras blancas como la nieve, fuego brotando como un río desde debajo de su trono. Un tribunal se reunió en silencio, y entonces Daniel vio a uno como un hijo de hombre viniendo con las nubes del cielo, conducido ante la presencia del anciano de días, y a él se le dio dominio, gloria y un reino que jamás pasará. Durante siglos, esta visión persiguió a Israel. ¿Quién era esta figura, humana en forma, pero compartiendo el escenario celestial con el mismo Dios? Para los exiliados sonaba como esperanza, pero también despertaba inquietud. ¿Cómo podía alguien que no fuera el Señor sentarse en tal trono? Más tarde, los escritos judíos lucharon con este misterio. En el libro de Enoc se describe a una figura llamada el Hijo del Hombre como preexistente, escondido con Dios antes de la creación. En otro texto de la misma época, 4 Esdras, un hombre surge del mar, escogido para juzgar a las naciones y restaurar a Israel. Ambos textos reflejan cómo el judaísmo del Segundo Templo anhelaba un libertador celestial, pero temía lo que eso implicaba. Algunos temían que eso difuminara la unicidad de Dios. Otros lo veían como esperanza mesiánica. Aunque no son canónicos, estos textos moldearon la expectativa israelita de un Redentor celestial. Algunos rabinos se negaban a hablar de Daniel 7, su imaginería demasiado volátil. Otros lo llamaban mesiánico, pero siempre con cautela, como si las palabras mismas pudieran traicionar demasiado. Sin embargo, cuando Jesús estuvo ante el sumo sacerdote y se le preguntó si era el Mesías, su respuesta tomó directamente la visión de Daniel. Verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Ante eso, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque reclamar para sí al Hijo del Hombre de Daniel era entrar en el consejo mismo de Dios. No era simplemente esperanza mesiánica. Era una afirmación de sentarse junto al anciano de días. ¿Te das cuenta del peso de eso? Si esta visión es verdadera, entonces Jesús no solo estuvo presente en el desierto de Israel. Estaba entronizado en la corte celestial antes de que el tiempo alcanzara su fin. Y si ya estaba sentado allí, ¿dónde más podríamos encontrarlo escondido? Por eso el Salmo 110 se volvió tan central para la iglesia primitiva. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Era como si el salmista hubiera vislumbrado el mismo trono. Dos figuras compartiendo una sola autoridad. Uno hablando al otro como Señor. Pero aquí está el peligro. Algunos intérpretes tempranos intentaron silenciar la visión. Márgenes borrosos, rollos desgastados por los intentos de suavizar el lenguaje de Daniel. ¿Era el Hijo del Hombre solo un símbolo de Israel?
Era simplemente una forma poética de hablar de Dios mismo. Estas interpretaciones sobrevivieron, pero siempre con tensión, porque la visión se niega a encogerse. Daniel describe una figura semejante a un hombre, distinta pero entronizada, recibiendo adoración eterna. Eso no podía borrarse sin dejar grietas en la página. Y los primeros cristianos vieron esas grietas como ventanas. Cuando Esteban, el primer mártir, fue arrastrado ante el Sanedrín, levantó los ojos y declaró: «Veo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Su visión final selló su muerte, porque ver a Jesús en ese lugar era repetir en voz alta el misterio de Daniel. ¿Qué significa esto para nosotros? Si Jesús es el Hijo del Hombre entronizado junto al Padre, entonces nuestro Redentor no está esperando autoridad algún día. Ya reina, ya comparte el poder del cielo, ya está sentado donde Daniel una vez miró con asombro. Y si está entronizado allí, entonces siempre ha sido mucho más que un maestro caminando por Galilea. Es el que sostiene la historia en su mano. ¿Cómo vivirías diferente si creyeras que aquel que sangró por ti ya está sentado en el trono de la eternidad? ¿Tendrían el mismo peso tus miedos, tus dudas? ¿O Jesús fue blasfemo? ¿O fue el Hijo del Hombre que Daniel vio, entronizado junto al anciano de días? Esa afirmación no se quedó en visiones. Encendió las batallas más intensas de la Iglesia primitiva. Desde el principio, la pregunta de dónde estaba Jesús antes de Belén dividió a la comunidad de fe. ¿Era el Verbo eterno que siempre existió con el Padre? ¿O era un Hijo creado que comenzó en el tiempo? Esta división no fue teórica. Desgarró iglesias, provocó concilios y definió lo que sería llamado herejía. Imagina el año 318 después de Cristo, en Alejandría. Un presbítero llamado Arrio se presenta ante su congregación y declara que el Sintochinza, Hijo de Dios, no es eterno, que fue creado antes de todos los siglos, exaltado por encima de los ángeles, pero aún una criatura. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía, predicó. Sus palabras se propagaron como fuego, bien recibidas por algunos, condenadas por otros. Para Arrio, llamar eterno a Jesús era borrar la línea entre el Creador y lo creado. Para otros, negar su eternidad era despojar al Evangelio de su poder. Así estalló el debate. Algunos empezaron a identificar a Jesús con Miguel el Arcángel, el mayor siervo de Dios, pero no igual al Padre. Otros negaban cualquier preexistencia, diciendo que Jesús fue escogido como Mesías en su bautismo y nada más. Aún hoy hay grupos que hacen eco de esas voces. Los testigos de Jehová llaman a Cristo la primera creación. Los unitarios niegan su preexistencia personal. Los santos de los últimos días hablan de él como un espíritu premortal junto a nosotros. El Islam lo venera como profeta. Milagroso pero creado. No son argumentos lejanos. Alcanzan la manera en que miles de millones ven a Jesús hoy. ¿Sientes el peso de la pregunta? Si Jesús es eterno, entonces cada visión que hemos rastreado revela su mano. Pero si fue creado, entonces todas esas apariciones pertenecen a otro poder. ¿Cuál es la verdad? Las mismas escrituras se convirtieron en campos de batalla. Colosenses lo llama la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Significa eso que fue creado? ¿O que es el heredero, el soberano sobre toda la creación? La carta a los Hebreos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su ser. ¿Puede algún ser creado llevar tal lenguaje? Y en Filipenses, Pablo describe a uno que existía en forma de Dios, pero se humilló a sí mismo y tomó carne. ¿Suena eso a una criatura que se eleva o al Hijo eterno que desciende? Debes preguntarte, ¿aceptaría un siervo creado adoración, ordenaría a los ángeles, perdonaría pecados y sostendría todas las cosas? ¿O ese es el lenguaje de la divinidad misma? La controversia se volvió tan aguda que el emperador Constantino convocó a obispos de todo el imperio al concilio de Nicea en el año 325 d.C. Allí, en el calor del debate, un bando declaró a Cristo eterno, engendrado no creado, de la misma esencia que el Padre. El otro bando, aferrado a Arrio, insistía en su creación.
El choque fue tan intenso que, según cuenta la leyenda, Nicolás de Mira, el obispo recordado más tarde como San Nicolás, abofeteó a Arrio en pleno concilio. No era solo teología, era una cuestión de adoración, porque si Jesús fue creado, adorarlo era idolatría. Pero si era eterno, negarle adoración era blasfemia. ¿Ves cuán altas eran las apuestas? Dónde colocamos a Jesús determina cómo leemos toda la Biblia. Si siempre estuvo allí, entonces cada visión, cada profecía, cada susurro de la presencia de Dios está ligado a Él. Pero si no lo estuvo, toda la historia se quiebra. Así que, volvemos a preguntar, si ya estaba antes de la creación, ¿dónde más podríamos encontrarlo? Y si fue creado, ¿qué ocurre con el Dios que dijo, no compartiré mi gloria con nadie? ¿Puedes vivir con esa tensión? Esta grieta nunca ha desaparecido. Algunos todavía intentan suavizar la pregunta, diciendo que no importa mientras sigamos sus enseñanzas. Pero la Escritura no nos deja quedarnos ahí. El lenguaje es demasiado contundente, las visiones demasiado explícitas. O Jesús es eterno, o no lo es. Y la forma en que respondamos da forma a nuestra adoración, nuestra esperanza, nuestra salvación misma. Ahora imagina una habitación tenue, iluminada solo por lámparas de aceite. Un escriba encorvado sobre el pergamino, el olor de la tinta impregnando el aire. Su tarea es sencilla, copiar el texto sagrado, palabra por palabra. Pero en una línea de la carta de Judas, la decisión que toma lo cambia todo. Algunos de los manuscritos más antiguos dicen, Jesús sacó al pueblo de Egipto. Las copias posteriores cambian ese nombre por el Señor. ¿Fue un desliz de pluma? ¿O una mano temblorosa decidió que el nombre de Jesús era demasiado audaz para dejarlo en la historia del Éxodo? El cambio se siente deliberado, como una piedra arrojada al agua, enviando ondas a través del tiempo. Y sin embargo, la evidencia permanece. En esos fragmentos más antiguos, el nombre está allí, escrito con tinta. Si Jesús ya era quien sacó a Israel de la esclavitud, entonces su presencia en el Antiguo Testamento no es una sombra, sino un hecho. ¿Por qué habrían de suavizarlo los escribas posteriores? Tal vez porque la afirmación era demasiado aguda, demasiado cercana, demasiado disruptiva para la línea entre el Padre y el Hijo. Borra un nombre y suavizas una historia. Pero el nombre borrado deja una cicatriz. Pablo ya había escrito a los corintios que la roca que daba agua en el desierto era Cristo. No tenía miedo de decirlo con claridad. Si esto formaba parte de la fe apostólica, ¿por qué dudar después? ¿Ves cuán frágil es la cadena de transmisión? Y sin embargo, cuán resistente. Incluso cuando el nombre fue silenciado, la memoria perduró. Los primeros cristianos hablaban de Cristo como presente en el Éxodo. Algunas copias lo dejaron claro. Otras lo desdibujaron. Las diferencias son pequeñas, una palabra aquí o allá, pero contienen mundos dentro de ellas. Y si su nombre estuvo realmente escrito en la línea de Judas, entonces la historia del Éxodo siempre ha sido la historia de Cristo. Esto vuelve a plantear el estribillo. Si ya estaba allí salvando a Israel, ¿dónde más podríamos encontrarlo? Estos cambios de escribas no son únicos. En 1 Juan, un versículo sobre el Padre, el Verbo y el Espíritu, fue añadido siglos después en copias latinas para defender la Trinidad, pero los manuscritos griegos más antiguos nunca lo incluyeron. Fue una mano posterior intentando probar lo que los apóstoles nunca escribieron. Aquí el silencio vuelve a hablar. Los escribas a veces ampliaban, a veces suavizaban, pero sus huellas siguen siendo visibles. Nunca debíamos notarlas, pero lo hacemos. La tinta está corrida. La redacción dispareja, como susurros del esfuerzo por capturar misterios demasiado vastos para líneas ordenadas. ¿Y qué significa eso para ti? Si incluso los manuscritos más sagrados llevan las cicatrices de la duda humana, entonces la presencia de Cristo en la historia de Israel no se borra con el silencio. Se confirma por él. El mero intento de suavizar su nombre prueba cuán fuerte era. ¿Ocultarías una palabra inofensiva? ¿O solo las que ardían con poder? Estas costuras textuales no son defectos, son aberturas.
A través de ellas vislumbramos las convicciones más tempranas de la Iglesia. Jesús no estuvo ausente en el Antiguo Testamento. Siempre estuvo allí, guiando, salvando, presente. Los escribas podían ajustar palabras, pero no podían borrar la memoria. Y aquí estamos, siglos después, todavía leyendo los fragmentos, viendo su nombre aparecer donde otros intentaron reemplazarlo. Cuando reunimos los fragmentos, comienza a formarse una imagen, pero es más grande de lo que imaginábamos. Desde la afirmación inicial del Evangelio de Juan, vimos a Jesús como el Verbo por medio del cual todo fue creado, presente antes de que el tiempo comenzara. En el desierto, apareció como el ángel del Señor, la roca que dio agua, el comandante que recibió adoración, salvando a Israel antes de nacer en Belén. En la visión de Daniel, fue el Hijo del Hombre entronizado junto al Anciano de Días, ya sentado en el Consejo Celestial mucho antes de caminar por Galilea. Y en los debates de la Iglesia primitiva, su eternidad se convirtió en la línea divisoria entre la verdad y la herejía, entre la adoración y la idolatría. Si todo esto es verdad, ¿dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? La respuesta no es un solo lugar. Estaba con el Padre en la eternidad, moldeando la creación con su palabra. Estaba entre Israel, guiando, hablando, liberando. Estaba entronizado en el cielo, compartiendo la autoridad que solo pertenece a Dios. Y a través del testimonio de las Escrituras, estaba escrito en líneas que los escribas a veces suavizaron, pero que no pudieron borrar. ¿Qué significa eso para ti? Significa que la historia de Jesús no comienza en Belén. El pesebre no es su punto de partida, sino su llegada al mundo que ya gobernaba. ¿Puedes ver cómo esto cambia por completo la forma en que leemos la Biblia? Cada sombra, cada voz, cada visión comienza a verse diferente cuando lo miramos a través de él. Y si ya estaba allí, en la creación, en el desierto, en el Consejo Celestial, ¿dónde más podríamos encontrarlo, esperando, invisible pero no ausente? Este es el poder inquietante del misterio. Jesús no está limitado por los confines que le damos. Su presencia dobla el tiempo y la historia. Es Alfa antes de Génesis, la roca oculta en el desierto, el Hijo entronizado en las visiones nocturnas de Daniel. Y sin embargo, también es el hombre que caminó junto a pescadores, que tocó a leprosos, que cargó una cruz por las calles de Jerusalén. ¿Vivirías diferente si supieras que el mismo que formó las estrellas también lavó pies? ¿Que el mismo que se sentó en el consejo del cielo también lloró fuera de la tumba de Lázaro? La tensión no se resuelve fácilmente y no está destinada a resolverse. Los primeros creyentes lucharon con ella, algunos silenciando su nombre en manuscritos, otros defendiéndolo con su vida. Y nosotros seguimos en ese mismo lugar, de pie entre el asombro y el misterio, sosteniendo los fragmentos. ¿Fue Jesús creado o eterno? Las Escrituras, las visiones, los susurros apuntan todos en una misma dirección, pero el veredicto final queda en tus manos. Esta investigación nos deja aquí, no con un caso cerrado, sino con una puerta abierta, con la sensación de que cada página de la Biblia lleva rastros de él, si estamos dispuestos a mirar. Así que volvemos a preguntar, antes de Belén, ¿dónde estaba? Tal vez la respuesta más verdadera no sea un lugar, sino una presencia. Siempre allí, siempre esperando, ya sosteniendo el mundo hasta el día en que decidió entrar en él. Si cada página lleva su huella, entonces quizá la pregunta más profunda no sea solo dónde estaba, sino si sabremos reconocerlo ahora. El que existía antes de Abraham, el que caminó en el desierto y reinó en el consejo del cielo, es el mismo que aún está a tu lado. Siempre ha sido, y está aquí. El misterio es vasto, pero la invitación es simple: adorarlo como el que fue, el que es y el que ha de venir. Si este recorrido despertó algo en ti, no dejes que se disuelva en el ruido. Aún hay más susurros escondidos entre las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertos. Quédate con nosotros. Suscríbete, escucha más de cerca y sigue caminando este sendero angosto entre el trueno y el silencio. Espero verte de nuevo.